La península ibérica, situada en el extremo suroeste de Europa, cuenta con una gran riqueza ecológica. Alta montaña, mesetas, costa y desiertos se combinan con tres tipos de clima radicalmente diferentes: el mediterráneo, el oceánico y el continental. Como resultado se produce una increíble variedad de ecosistemas que dotan a este país de algunos de los entornos naturales más bellos de Europa. Frente a estos maravillosos paisajes, algunos de sus espacios naturales más valiosos distan mucho de ser espectaculares. Ocultos bajo apariencias anodinas, se encuentran verdaderos tesoros de la naturaleza. Uno de estos paraísos se halla en tierras de Zamora, cerca de la frontera con el vecino Portugal. Junto al pueblo de Villafáfila, se divisan unas lagunas someras rodeadas de campos de cultivo. No forman un paisaje grandioso. Sin embargo, entran dentro del Convenio Internacional de Protección de Zonas Húmedas. La Unión Europea las ha declarado zona de especial protección y para el Gobierno de España son reserva natural. Su valor es incuestionable. La importancia dada por el hombre a estas lagunas ha cambiado a lo largo de la historia. Durante el siglo X eran las únicas salinas del Reino de León y como tal fueron explotadas. A su alrededor se fundaron diversos pueblos que vivieron de este negocio hasta que el desarrollo del comercio trajo consigo la sal portuguesa de mayor calidad y más barata. Junto a la agricultura y la ganadería tradicionales, abundó también la cría de palomas. Los inmensos palomares, hoy en ruinas, se encuentran salpicados por toda la llanura. Eran fabricados en adobe, una mezcla de barro y paja que todavía hoy se utiliza en algunos lugares del mundo. Alrededor del patio interior se disponían los nichos u ovacas en un sólido muro paralelo al cierre exterior. Muchos de estos palomares tenían una calidad de construcción mayor que las propias casas de los habitantes del municipio. Villafáfila conserva todavía 180 de estos edificios. Cada uno podía albergar cientos de palomas, lo que da una idea de la importancia económica que tuvo esta actividad. La cría de palomas no estaba al alcance de todos. El derecho de palomar era un privilegio que solo se otorgaba a las clases altas de la sociedad feudal. Las aves no necesitaban cuidados ni alimentación salvo en invierno. Sus excrementos eran muy apreciados como abono y los pichones se vendían para el consumo. Los beneficios que se podían obtener con esta actividad eran considerables. Con el tiempo, sin embargo, el negocio perdió rentabilidad y se abandonó. El derecho de palomar se abolió junto con los demás fueros de la nobleza y las tierras fueron pasando de los grandes terratenientes a pequeños propietarios locales. Las actividades se centraron en la agricultura y la ganadería. A mediados del siglo XX, la industrialización y la mecanización de la agricultura terminaron por despoblar el campo. Muchos pueblos cuentan hoy con una población menor que la que tenían a comienzos del siglo XIX. Atrás quedaron los tiempos en que las salinas eran la principal fuente de riqueza de la región. Hoy su valor económico es nulo, pero a cambio han adquirido un inmenso valor ecológico. Un valor que queda al descubierto con la llegada de las lluvias otoñales.
Tras un verano que las ha secado casi por completo, las salinas vuelven a llenarse de agua. La naturaleza las está preparando para acoger a los visitantes del invierno, las aves. Ánsares comunes, tarros blancos y ánades reales son algunas de las numerosas especies que han elegido estas salinas para invernar. Sus poblaciones llegan cada año del norte de Europa para asentarse en los escasos humedales que todavía perduran en la península ibérica. Permanecerán en ellos hasta la primavera siguiente, cuando vuelvan a sus lugares de origen para criar. Para hacer comprender el valor de estas lagunas, el gobierno de Castilla y León creó el Centro de Interpretación de Villafáfila. En él se enseña a los visitantes la importancia de estos ecosistemas para las aves de Europa. Su desconocimiento llevó en los años 70 a la desecación de la mayoría de los humedales españoles, que eran considerados focos de paludismo. La enfermedad se erradicó, pero España perdió para siempre una de sus mayores riquezas naturales. Villafáfila se salvó en el último momento, cuando ya se habían desecado 70 hectáreas de sus humedales. El centro cuenta con una pequeña laguna anexa. En ella se mantienen durante todo el año ejemplares de las principales especies que visitan Villafáfila. De todas ellas, la más importante por su rareza es esta barnacla cariblanca. La barnacla cría en Groenlandia y su cuartel de invernada se centra en torno a las costas del Mar del Norte. Los ejemplares que visitan estas lagunas saladas se hallan a 2.000 kilómetros de distancia de sus congéneres y a más de 200 kilómetros de la costa más cercana. Junto a ellas se encuentran también especies comunes, como los ánades reales, unos asiduos visitantes de las lagunas españolas. Estas aves tienen cortadas las plumas finales de un ala para que no puedan volar. Son ejemplares en cautividad. De este modo, quienes llegan al centro pueden observar en todo momento las diferentes especies que habitan las salinas, incluso cuando las poblaciones silvestres se encuentran todavía en sus cuarteles de cría. Los humedales se han recuperado tras el verano y con el agua ha regresado la vida. Las distintas aves que los pueblan aprovechan los últimos días de calor otoñal antes de que llegue el duro invierno de Castilla. En los meses más fríos se pueden alcanzar los 14 grados bajo cero, pero incluso entonces las temperaturas medias superan los 0 grados centígrados. Tanto para las fochas como para las anátidas, estas condiciones son soportables. En sus países de origen, al norte de Europa, el invierno es tan frío que las lagunas donde se alimentan permanecen congeladas y por tanto inaccesibles hasta la primavera. En la variada fauna que visita cada año Villafáfila destacan 3 especies. La primera solo está de paso, la segunda inverna y la tercera vive aquí de forma permanente. Una de ellas está llegando a las lagunas antes del amanecer. Sus gritos, necesarios para mantenerse unidas en la oscuridad, las delatan. Son grullas.
Su viaje comenzó a finales de agosto en la península escandinava. Tras cruzar el Báltico, llegaron al norte de Alemania, donde se juntaron con las bandadas que venían de Finlandia y Rusia. Allí permanecieron durante 2 o 3 semanas. Una vez recuperadas las fuerzas, el grupo reinició la marcha. Ya no haría nuevas paradas hasta alcanzar la península ibérica. De las más de 10.000 grullas que realizan este viaje, alrededor de 1.000 hacen una nueva escala dentro de la península. Las lagunas de Villafáfila aún no se han recuperado de la sequía estival, pero los prados y tierras de labor que las rodean suministran suficiente alimento a las viajeras. Semillas, bulbos, tallos y pequeños animales les aportan la energía que necesitan para finalizar el viaje. Las grullas habitaban la península ibérica en siglos pasados y todavía lo seguirían haciendo si el hombre no hubiera desecado y convertido en tierras de labor sus zonas de cría. En 1951 crió la última pareja en España. Fue en la laguna de Janda. Hoy esa laguna no existe. Tras unas semanas de descanso, a finales de otoño los grupos reemprenden el vuelo. Su destino final son las dehesas de Extremadura y Andalucía, donde establecen como cada año sus cuarteles de invernada. Las grullas no son las únicas aves migratorias que hacen escala en Villafáfila. A finales de septiembre las lagunas se ven invadidas por otro gran migrador, el ánsar común, también llamado ganso salvaje. Durante varios días los cielos aparecen cubiertos por infinidad de bandadas que marchan hacia las marismas del Guadalquivir, en el extremo sur de la península ibérica. Más de 70.000 gansos surcarán estos cielos rumbo a su lugar de invernada. Muchos de ellos hacen escala en los humedales de Villafáfila. Al igual que la grulla, el ánsar común nunca invernaba en estas lagunas, pero en 1975 algo cambió. Ese año, un grupo de menos de 1.000 ejemplares no continuó su migración hacia el sur. Al año siguiente el fenómeno se repetía y 6 años más tarde, la población invernante de Villafáfila superaba los 23.000 ejemplares. A los 3 o 4 años de edad, los gansos escogen su pareja y se unen de por vida. El vínculo es tan fuerte que cuando uno de ellos muere, el otro rehúye la compañía del grupo y en muchas ocasiones acaba convertido en un ejemplar marginado. Miles de gansos invaden los campos de cultivo para alimentarse de los cereales que han brotado tras el verano. Junto a ellos también se encuentra un pariente cercano, el ánsar campestre. Estas aves son muy escasas y están en regresión. Algunos países de Centro Europa, en donde también invernaban, han adoptado medidas para protegerlos.
Estos territorios están mucho más cerca de sus cuarteles de cría y cada año un número mayor de ellos elige permanecer allí en vez de continuar su viaje hacia el sur. Grullas y ánsares son las dos caras de la misma moneda. En ambos casos, la actuación del hombre sobre sus entornos ha sido determinante para sus poblaciones. Los ánsares se han visto beneficiados por medidas protectoras y de recuperación de sus hábitats. Las grullas sufrieron la destrucción de los suyos. La protección y recuperación de las salinas no solo ha beneficiado a los ánsares. Todas las especies que visitan o residen en estos humedales han visto mejoradas sus condiciones de vida. La vegetación se ha desarrollado y la fauna acuática abunda. Las aves encuentran buenos refugios y hay abundancia de alimento. Muchas poblaciones que estaban en regresión se han recuperado y eso a su vez ha beneficiado al gran predador de los montes españoles, el lobo. Con la llegada del invierno, las montañas se cubren de nieve y los lobos bajan a los valles y zonas inferiores. La caza es cada vez más difícil, por lo que la presencia de grandes concentraciones de aves supone para ellos una oportunidad única para conseguir alimento. Algunas presas huyen volando, pero otras buscan protección en la vegetación. Este error les costará la vida. Alrededor de las lagunas el paisaje está formado casi en exclusiva por campos de cereales. Estas tierras también han sido protegidas y no solo por suministrar alimento a las aves que visitan la reserva. En ellos vive la mayor ave voladora de Europa, la abutarda. Villafáfila cuenta con la colonia de abutardas más importante del mundo. Alrededor de 2.000 ejemplares viven de forma permanente en la región. A lo largo del año, sus poblaciones se mueven dentro de la comarca en busca de los mejores pastos, pero la relativa bondad del clima hace que no necesiten emigrar. La abutarda habita los espacios abiertos. En ellos se encuentra el pasto que necesita y puede localizar a los predadores con tiempo suficiente para huir. Su dieta se compone de tallos, hojas y semillas. En primavera, además, la complementa con pequeños animales que le proporcionan proteínas. Esta energía extra le ayudará durante el cortejo y la cría. El plumaje es similar en ambos sexos, pero el macho puede doblar en tamaño a la hembra. Además, posee unas plumas características en el cuello, las gorgueras, que le hacen inconfundible. La abutarda vive en el suelo. Su peso, que puede llegar en los machos a los 18 kilos, la sitúa al límite de la capacidad de volar. Siempre que puede, prefiere andar. Sus vuelos son cortos y en su mayoría rasantes. Sus poblaciones sufrieron una importante regresión en toda Europa. Su caza indiscriminada y la transformación de cultivos de secano en regadío
pusieron a esta especie al borde de la extinción. La avutarda desapareció de Suiza, Inglaterra, Dinamarca, Suecia y gran parte de Francia. En España, sus poblaciones también disminuyeron de forma drástica. Solo tras la protección de sus ecosistemas y la prohibición de su caza se frenó el proceso. La conservación de lagunas como Villafáfila ha resultado fundamental. Al contrario de lo que ocurre con otras colonias de Europa, las avutardas españolas no emigran. En sus humedales pueden completar su ciclo vital sin depender de la conservación de otras regiones. Con la primavera llega el periodo de reproducción para las avutardas. Los grupos se separan por sexos y los machos a su vez se alejan unos de otros. Cada pretendiente busca un promontorio o un lugar desde donde pueda ser visto por las hembras. Una vez escogido su escenario, comenzará el cortejo. Los campos se llenan de machos que realizan su exhibición. Hinchan su cuello hasta el doble de su diámetro, retuercen las alas y despliegan la cola para enseñar las plumas blancas de su interior. Cada macho seguirá realizando el cortejo en solitario hasta que alguna hembra se acerque interesada. Y aquí está la primera. Las peleas entre machos no son frecuentes y cuando se producen, los contendientes no sufren daños de consideración. En muchos casos basta una demostración mutua de fuerza para que uno de los dos machos abandone, aunque, como puede observarse, no siempre es así. Villafáfila es uno de los últimos lugares de Europa donde la avutarda puede sentirse segura. La protección del ecosistema y la prohibición de su caza han supuesto un respiro para esta ave amenazada. Como los gansos o las grullas, las avutardas han encontrado su lugar de reposo en estas lagunas saladas. Las tierras que para el hombre eran símbolo de horribles enfermedades han resultado ser un ecosistema único e irreemplazable para muchas aves, un paraíso escondido entre los campos de la fría meseta castellana.